Uno, dos, tres. Am, Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Espero que estén bien. Les mando un caluroso abrazo, un cordial saludo y esperando en Dios que se encuentren todos bien y bendecidos. Am, Hoy tuve la oportunidad de hablar con Patty. Ella me hizo saber de la noticia tan triste de la muerte de Kelly. De verdad que eh, siente uno dolor, pues personas que estuvieron con nosotros y que alguna vez formaron parte o formó parte de esta congregación. Solo nos queda esperar que esté en la presencia de Dios y que ojalá la podamos volver a ver cuando sea el tiempo, cuando estemos en el reino de los cielos. Por ahora, sí, sabemos que todos nacimos y tenemos que morir también. Si Cristo no viene antes, pues sabemos que algún día nos tocará a nosotros también partir de este mundo, pero tal como lo dice Romanos capítulo 14, verso 8, que es un versículo que todos sabemos, donde dice que si vivimos, vivimos para Cristo, si morimos, morimos para Cristo. Ya sea pues que vivamos, ya sea que muramos, pertenecemos a Cristo. Bueno, mis queridos hermanos, voy a darles una palabra en esta noche. Eh, es una muy gran, una palabra muy importante y precisamente hoy que me doy cuenta de la partida de Kelly, esta palabra creo que nos va a servir muchísimo para reflexionar acerca de nuestras vidas y nuestra relación con Dios y lo que es nuestro caminar con Cristo Jesús. Creo que es importante que nosotros siempre recordemos y leamos la palabra y la estudiemos porque de verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, como todos sabemos, tiempos finales y creo que ahora con mayor razón, con mayor existencia tenemos que buscar de Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre amado, Dios del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo a esta hora, Señor. Y te doy las gracias por darme este privilegio, esta oportunidad de poder referirme a mis hermanos en Colombia, Dios mío, por este medio, Señor. Eh, Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir esta palabra tuya que es tan poderosa, Dios mío, que nos llena de aliento, que nos guía, Señor, hacia tu reino, Señor, porque de verdad, Dios mío, que ahora necesitamos mucho, mucho más de ti, Señor, de tu palabra. Que tu palabra se haga real en nuestras vidas, Señor. Que tus palabras estén grabadas en nuestra mente y nuestros corazones, Padre amado, para que así podamos seguir hacia adelante, luchando, perseverando. Como dice tu palabra, que solamente aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, yo te pido una bendición muy grande para todos mis hermanos allá en Colombia que están escuchando este mensaje a través de YouTube, de mi canal, Dios mío. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a sus corazones, a sus mentes, Dios mío, que los pueda fortalecer, Dios mío, que los pueda inquietar, Padre amado, para que sigan hacia adelante, Señor. Gracias por todos y cada uno de ellos, Dios mío. Gracias porque yo sé que tú los bendices, tú los cuidas, tú les suples para toda necesidad, Señor. Estoy completamente seguro de ello, Padre. Y te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre amado. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que podamos aprender cada día más de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, voy a ir a la palabra de Dios. Lo que quiero compartirles hoy está en Hebreos capítulo 3, verso del 7 hasta el 19. Hebreos capítulo 3, verso del 7 al 19. No quiero extenderme mucho porque, bueno, ya saben,
a veces la grabación no pasa toda, entonces pero sí quiero que pongan atención a estas palabras y las hagan suyas, porque de verdad que la palabra es para nosotros, es Dios hablándonos a través de ella. Amén. Entonces leo, dice el reposo del pueblo de Dios. Verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver rápidamente, dice el reposo del pueblo de Dios. Rápidamente, les quiero recordar lo que pasó, por qué está hablando Hebreos, el autor de Hebreos, acerca del reposo de Dios. Y cuando habla del reposo de Dios, él llega o se va hasta el Antiguo Testamento para recordarnos la historia de el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Saben que éxodo quiere decir salida. Entonces, ¿qué quería Dios cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? La misma palabra lo dice, quería darles reposo, quería darles descanso después de más de 400 años de esclavitud en Egipto. Y Dios escuchó las oraciones y el clamor de su pueblo y los sacó de Egipto, de la esclavitud, porque quería llevarlo a la tierra prometida que fluía leche y miel, para darle reposo y descanso de tanta esclavitud. Ahora, el escritor de Hebreos nos recuerda esta historia del pueblo de Israel, que a pesar de que Dios tenía planes maravillosos con ellos por motivo de incredulidad, por falta de fe, por no creer a las promesas de Dios, no pudieron llegar al reposo. Porque Dios los castigó de tal manera que aunque se tardaban solo 3 semanas, 2 o 3 semanas para llegar a la tierra prometida, se convirtieron en 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto, porque Dios juró que no entrarían al reposo de Él por su incredulidad, por su falta de fe, por su murmuración, por su terquedad, por apartarse de Dios. Ahora, Él nos trae esta historia del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos, pero a nosotros también nos corresponde esto, porque nosotros también necesitamos el reposo de Dios. Hoy en día también nosotros necesitamos ese reposo de Dios. Y también muchos van a ser castigados y no van a encontrar ese reposo por la misma incredulidad. Tal como el pueblo de Israel fue incrédulo, falto de fe, murmurador, quejumbroso, traidores, quienes se levantaron aún contra Moisés. Hoy la iglesia hace lo mismo. La iglesia es incrédula,
La iglesia es murmuradora, falta de fe y olvidan y no creen en las promesas de Dios. Dice el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire que el escritor de Hebreos ya nos está hablando a nosotros actualmente. Como dice el Espíritu Santo, es algo que a nosotros nos es revelado. Lo que pasó antes en el pueblo de Israel, lo que estamos viviendo ahora, todo esto es revelado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Espíritu Santo de Dios quien nos inquieta, quien nos advierte, quien nos alienta a creer en Dios, a buscar ese reposo. Miren que el versículo 7 comienza con el Espíritu Santo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, hoy, no ayer, no hace 2000 años. El Espíritu Santo nos está hablando. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, hermanos, en estos últimos tiempos. Y aquellos que no la han escuchado, aquellos que no han creído, aquellos que no han tenido fe, hoy están por fuera del reposo de Dios. En otras palabras, están fuera de la iglesia. No quieren participar del reposo de Dios. 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después de que salieron de Egipto? Sus corazones fueron endurecidos. Porque la incredulidad, hermanos, la incredulidad endurece el corazón. La incredulidad desvía la fe. La incredulidad hace que perdamos la esperanza. Pero cuando creemos de verdad, nuestra fe aumenta, nuestra esperanza aumenta, nuestra dependencia de Dios aumenta. Por eso dice, este consejo es para nosotros, la iglesia. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, no endurezcamos los corazones como lo hizo el pueblo de Israel, donde endurecieron sus corazones, murmurando de Moisés, hablando cosas malas hasta del mismo Dios, renegando en el desierto. Dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿De qué provocación nos está hablando el escritor de Hebreos? Cuando tuvieron sed en el desierto, hablaron en contra de Moisés y le preguntaron, ¿por qué nos has traído a este desierto a morirnos de sed? A dejar que muramos en este desierto, estábamos mejor en Egipto. Eso lo podemos ver en el Salmo 78, del verso 40 al 53. También lo podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 14. Si ustedes van a Números capítulo 14, si leen el Salmo 78, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando. De hecho, estas palabras que acabo de leer son referencia al Salmo 78. Perdón, al Salmo 95, del verso 7 al 11, donde el salmista habla de estas mismas cosas. Porque ya él lo había vivido, ya el tiempo había pasado, ya esto había ocurrido y el salmista habló precisamente de eso también. Entonces, esto que hemos leído en Hebreos capítulo 3, del 7 al 19, también lo podemos encontrar en el Salmo 95, del 7 al 11. Lo pueden comparar y van a ver que dice exactamente lo mismo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la invitación hoy para nosotros? ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es el consejo? No endurezcamos nuestros corazones como en la provocación, como el pueblo de Israel provocó la ira de Dios. Oiga esto, provocó la ira de Dios. Y es exactamente lo que viene muy pronto, la ira de Dios. Porque no solamente la iglesia, sino el mundo están provocando la ira de Dios. Ustedes saben muy bien cómo está la iglesia. Cantidad de doctrinas falsas, costumbres humanas. El uno dice una cosa, el otro dice la otra. Pastores contra pastores, iglesias contra iglesias. Esto está, estamos viviendo los días malos, los días peligrosos. Entonces,
Muchos han endurecido sus corazones tal como lo hizo el pueblo de Israel y están provocando a Dios a la ira, porque eso fue lo que provocó la ira de Dios, el, endure- perdón, el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel. Y lo tentaron en el desierto. ¿Cómo lo tentaron? Cuando tuvieron sed, le dijeron a Moisés, ¿hasta dónde nos has traído? Nos vas a matar. Y Dios ordenó a Moisés que hablara a la roca, a la peña de Oré, para que les diera agua. Y dice en el desierto, el día de la tentación en el desierto. Ahí fue tentado. El mismo tentaron a Dios. No creyeron. Creyeron que se iba a morir, que se iban a morir en el desierto, que iban a morir de sed. Ahora la pregunta es muy lógica y la respuesta también. Si Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿ustedes creen que Dios los sacó de la esclavitud para matarlos en el desierto? Los hubiera matado en Egipto, hubieran muerto, hubieran seguido como esclavos hasta que murieran. No tiene sentido que Dios, el Dios misericordioso al cual nosotros le servimos, el Dios que nos ama, el Dios que dio su vida por nosotros, nos saque de la esclavitud para matarnos. Que haya sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para matarlo en el desierto. No tiene sentido. Y hoy en día no tiene sentido que Dios nos haya sacado del mundo y del pecado para matarnos mientras estamos en el mundo. Ocurre totalmente lo contrario. Dios nos sacó del mundo, de la esclavitud del pecado, para darnos vida y vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, verso 10. Dice el verso 9, porque el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Ese sí vino para matar. Ese te saca del problema, pero para matarte lentamente. Él vino para matar, robar y destruir. Pero Dios vino, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Por qué se refiere a los padres? Donde me tentaron vuestros padres. Porque todos los mayores de 20 años, todos los que pasaron por el desierto durante esos 40 años dando vuelta en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Ellos fueron los que tentaron a Jesús, a Dios, y a ellos no se les permitió entrar a la tierra prometida. Por eso dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dios les mostró el poder que tenía. Dios les demostró que las promesas de Él eran verdaderas. Y aún demostrándoles con todos los milagros que hizo en el desierto, después de haber abierto el mar rojo en dos, aún así endurecieron el corazón y provocaron a ira a Dios. Por eso los puso a caminar 40 años en círculo, 40 años por el desierto. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que en esos 40 años los alimentó, les dio de beber, nunca les faltó el vestido, siempre fueron prósperos. Pero recuerden, la incredulidad provoca el juicio de Dios y eso fue lo que pasó. Todos los mayores de 20 años en adelante murieron en el desierto. Solamente entraron los jóvenes, los niños que venían tras ellos. 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahí está. Siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué quiere decir vagando en su corazón? Un día creen, otro día no creen. Un día están bien, otro día están mal. Un día están gozosos, otro día se les acabó el mundo. Yo me imagino que cuando Dios les calmó la sed, hicieron fiesta.
se sintieron felices, pero cuando volvieron a tenerse, empezaron a renegar de nuevo. Empezaron a hablar contra Moisés, contra Dios. Pero mire lo que dice él. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. ¿Cuál generación? La de los padres, la de los mayores de 20 años. Porque siempre andaban vagando en su corazón y no conocieron los caminos de Dios. ¿Cómo es posible que un pueblo que ha salido de la esclavitud, que supuestamente Dios les muestra el camino para llegar a la tierra prometida, duden mientras caminan? Hoy pasa lo mismo, hermanos. ¿Cuántos cristianos que dicen conocer a Dios divagan en sus corazones? ¿Cuántos cristianos que dicen amar a Dios, que dicen ser creyentes hijos de Dios, no confían plenamente en Dios? ¿Cuántos que dicen estar siguiendo el camino de Dios y aún así no están confiados en Dios? Entonces, el 11 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El mismo Dios, Él mismo hizo su propio juramento porque Él es Dios. Dice, juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Y así fue. Así fue el pueblo de Dios. Todos los padres, los ancianos, los hombres de 20 años en adelante murieron todos en el desierto. O sea que la ira de Dios cayó sobre ellos, porque así lo estableció Dios. Por eso dices, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12. Ahora el escritor de Hebreos, después de relatar esto, de recordarnos lo que hicieron ellos en el Éxodo cuando salieron de Egipto, ahora nos dice esto a nosotros como iglesia. Y hoy les digo a ustedes como mis hermanos. Dice, mira, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, me incluyo yo, de nosotros, aunque la palabra dice de vosotros, refiriéndose a la iglesia, a los hermanos en Cristo, pero yo ahora les digo, mira, hermanos, que no haya ninguno de vosotros o de nosotros, de nuestros corazones, malo, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vuelvo y repito, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren hasta dónde lleva la incredulidad. La incredulidad permite el separamiento de Dios, la terminación de una relación. Si yo no creo en Dios, entonces, o mejor, yo lo pongo así, si yo voy a la iglesia y me considero cristiano, pero no creo totalmente en Dios, entonces no estoy haciendo nada. Porque si yo voy a la iglesia a adorar a Dios, es porque yo creo en ese Dios que me libertó de la muerte y del pecado. Ahora, cuando habla de corazón malo, sabemos que el hombre por naturaleza es malo. Nosotros nacimos siendo malos. La Biblia establece que ninguno bueno hay en el mundo, solamente Dios, ningún justo. Nosotros no teníamos la capacidad de hacer buenas obras. No fue sino hasta que conocimos a Jesucristo, quien nos enseñó. Primero nos amó y luego nos enseñó lo que son buenas obras. Según Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10, lo dice muy claro, que por fe, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios, oiga, buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que despojarnos de la maldad, hermanos. Si nosotros somos cristianos e hijos de Dios, entonces vivamos como hijos de Dios. Tenemos que
apartarnos de la maldad y sobre todo confiar totalmente en Dios, creer, porque la incredulidad es uno de los pecados más graves que hay. Cuando tú dices que no crees en Dios, es decir, que no crees en su gracia, en su sacrificio, en todo lo que Él ha hecho y lo que ha escrito. Decir que no creemos en Dios es decir que Dios es un mentiroso, que todo lo que está escrito es una novela, es una mentira. Pero yo sé que eso no pasa con nosotros. Nosotros creemos en Dios y lo podemos probar y podemos dar testimonio de que Dios existe, de que Dios es nuestro Salvador, de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios siempre nos ha cuidado, de que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para darnos vida. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, porque todo lo que está pasando en el mundo está distrayendo a la iglesia. Todo lo que está pasando en el mundo está llevando a la incredulidad del hombre. Ejemplo, muchos dicen, no, pero miren esto cómo está. Dicen que Cristo viene pronto y las cosas siguen peor y Cristo no viene y esto y lo otro y ¿dónde está Dios? Porque Dios permite que los niños mueran, porque Dios permite que fulanito se muera o que, hermanos, estamos siempre tratando de interrogar a Dios, de justificar o tratando de hacer ver que Dios es un Dios injusto, que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para llevarnos al infierno. Es casi lo mismo. El pueblo de Israel pensó que Dios los había sacado del desierto y que ahí iban a morir. Hoy nosotros, muchos cristianos, piensan que Dios los sacó de la esclavitud del pecado para vivir un infierno en la tierra, porque dicen que viven pruebas, dificultades, angustias y todo lo demás. Y muchos dicen, miren la frase que yo he escuchado de muchos cristianos. Dicen, mira, cuando yo no era cristiano, vivía a todo que dar. No tenía problemas, no tenía angustias, pruebas, dificultades. Pero ahora que soy cristiano se me vino el mundo encima. Eso es lo que dicen muchos cristianos. ¿Por qué? Porque no han creído, porque no tienen relación con Dios, porque no leen las Escrituras, porque no creen en las promesas de Dios. Entonces, verso 13. Antes de eso, siempre les he dicho, les he aconsejado. Perdón. Qué pena, disculpen. Siempre les he dicho, nunca se aparten de Dios. Porque el cristiano que se aparta de Dios es lo mismo que decir que se ha convertido en un incrédulo. Porque cuando uno se aparta de Dios es porque no cree, no quiere seguir creyendo a lo que Él establece en su palabra. Amén. Por eso tenemos que estar firmes y seguir hacia adelante, mis hermanos. 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oiga, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Eso es lo que estoy haciendo hoy, desde acá. Porque aunque estoy lejos, mis queridos hermanos, estoy muy cerca en el Espíritu. Porque aunque estoy lejos, todos los días pienso en ustedes. Todos los días oro por ustedes. Todos los días clamo a Dios por ustedes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Exhortarnos los unos a los otros. Apoyarnos los unos a los otros. Cristo viene pronto y nos vamos con Él. Amén. Así que animémonos los unos a los otros a no quejarnos, a no divagar en nuestros corazones, a no murmurar los unos a los otros, sino más bien darle gracias a Dios todos los días por la salvación tan grande que nos ha dado y por habernos librado
de la esclavitud del pecado y ofrecernos la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, el que es incrédulo tiende a pecar. Si yo no creo en Dios, lo mismo me da pecar o no pecar, como lo dice ahí, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oiga, porque somos hechos participantes con Cristo. Dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores. Así de que, hermanos, tenemos que seguir confiando en Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es la causa de nuestra existencia. Es la razón de nuestro vivir. Por eso tenemos que seguir adelante, hermanos, exhortándonos, alentándonos, aconsejándolos los unos a los otros. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. ¿Estás escuchando hoy la voz de Dios o la voz del mundo? ¿Estamos escuchando la palabra o estamos escuchando la radio, la música? ¿Estamos escuchando al mundo lo que dicen en el mundo? ¿Nos estamos dejando engañar por la incredulidad del mundo? ¿Nos estamos dejando impactar por el mundo? ¿O nosotros vamos a impactar al mundo? Hermanos, escuchemos la voz de Dios. Y de la única manera que podemos escuchar la voz de Dios es como dice el verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Miren, ¿sí ve? Lo que dice en el verso 15, la repetición del verso 7, porque nuestra revelación, la revelación de la palabra, de la verdad y todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas ha sido revelado a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso sigue el verso 15 diciendo, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación, vuelvo y repite. Hermanos, no provoquemos a Dios a ira. Dice la Biblia, busca la paz de Dios y su justicia. Entonces, no provoquemos a Dios a ira. Dios nos ama. Dios quiere que lleguemos al reino de los cielos. Pero no murmurando, no hablando mal de Él, no dudando de lo que Él hace, lo que está haciendo y lo que va a hacer, de su palabra. Su palabra es viva, es verdad. 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Sus padres, el pueblo de Israel. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro, ahí está. Mire, el escritor de Hebreos está haciendo unas preguntas que nosotros mismos hoy por revelación y por conocimiento podemos contestar. Yo no podría contestar estas preguntas si yo no conozco la palabra de Dios. Si yo no voy a la historia y leo lo que pasó con el pueblo de Israel. Lo que el escritor de Hebreos nos está preguntando aquí, tú y yo lo podemos responder. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Ahí está. Entonces, si te hace una pregunta, mira, ¿quiénes fueron los que provocaron a ir a Dios en la salida de Egipto, de la esclavitud? ¿Quiénes fueron? Entonces tú les puedes decir, fueron todos aquellos, los padres, los ancianos, los mayores de 20 años, los que salieron del pueblo de Egipto, que salieron bendecidos, pero salieron a murmurar, a quejarse en el desierto mientras caminaban. Fueron los que tentaron a Jesús en el desierto cuando tenían sed, cuando tenían hambre. Y por causa de ellos estuvieron deambulando
40 años, 40 años en el desierto. Dios los podría haber consumido a todos, de hecho, los iba a consumir, los iba a destruir, pero Moisés oró a Dios, clamó a Dios para que no lo hiciera, pero aún así vino el juicio de Dios y se llevó a todos los mayores de 20 años. De 20 años para abajo entraron a la tierra prometida, pero vino el juicio de Dios. Por eso dice, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. He ahí otra palabra peligrosa, la desobediencia. La desobediencia es totalmente lo contrario a la obediencia. Dios, cuando los sacó de la esclavitud, les dio unas leyes en el desierto, unos mandatos. ¿La obedecieron? No. Ah, sí, algunas veces sí obedecieron, pero volvían a desobedecer, volvían a pecar. Total, la suma de todo eso, el resultado de todo eso fue la desobediencia, la murmuración, la incredulidad. Pero por cuanto desobedecieron a Dios, vino el juicio para ellos. Lo que ocurrió con Adán y Eva, por no haber obedecido a Dios, vino el juicio sobre ellos. Aún así, Dios en su gran amor y misericordia cubrió el pecado con sangre. Hoy nuestro pecado ha sido cubierto con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús, porque a nosotros también podría aniquilarnos en cualquier momento. Somos culpables o éramos culpables de juicio, ya no. La gracia de Dios nos ha salvado. La gracia de Dios ha borrado nuestros pecados. Ya no le pertenecemos al mundo, ya pertenecemos a Dios. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermanos, entonces vemos que el escritor de Hebreos, Jesucristo, Dios, nos está exhortando a que creamos en Él. En medio de las pruebas, en medio de la sequía, en medio del hambre, en medio de la escasez, en medio de las tribulaciones, Dios no nos ha sacado del pecado para matarnos en este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde habita Dios. Así es que les animo, hermanos, a que sigamos hacia adelante confiando en Dios. Sigamos orando, sigamos estudiando la palabra, síganse reuniendo como se están reuniendo. Me gocé mucho cuando vi que Patricia me mandó un video que se reunieron el sábado. Me alegré mucho, de verdad que sí. Vienen cosas buenas, vienen cosas grandes. No estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, no estoy diciendo que vienen riquezas. No. Estoy hablando de la iglesia, de nosotros. Hemos luchado y hemos salido adelante. Con lo poco que hemos tenido, hemos hecho grandes cosas. Y por mi parte, seguiré luchando, porque Dios siempre nos respaldará. Estoy orando mucho por todos ustedes, orando por la iglesia, orando por todo lo que viene para la iglesia, todo lo que Dios quiere hacer con Capilla Calvario en Medellín. Es mi fe, es mi visión, es la visión de todos nosotros, es mi deseo que la iglesia continúe hacia adelante, pero sobre todo que sigamos creyendo en Dios, que sigamos confiando en Él, que sigamos dándole gracias todos los días por todo lo que nos da y por esta salvación tan grande. Entonces, oigamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. No endurezcamos nuestros corazones, no tentemos a Dios a la ira. Exhortémonos los unos a los otros. Gocémonos los unos a los otros. Alentemos al que esté caído, al que esté débil en la fe. Alentémoslos, exhortémoslos a que no se aparten de Dios, a que siga creciendo la fe y no se conviertan en incrédulos.
que continuemos firmes, que oigamos la voz de Cristo, de Dios siempre en nuestros corazones, porque de lo contrario, hermanos, podemos perecer, como los padres del pueblo de Israel que perecieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Entonces sé valiente, continúa, confiando cada día más en Dios, creyendo en su palabra, en sus promesas, sabiendo que Dios nos libró de la muerte y del pecado, de la condenación eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pudiera seguir entrar a la tierra prometida. Dios abrió el velo cuando murió para que todos nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo, donde Él mora y donde Él nos espera para estar con Él para siempre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Dios mío, que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos y pueda, Señor, alentarlos, pueda exhortarlos, Señor amado, pueda quedarse en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Gracias por todos y cada uno de ellos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que también es para mí, Señor, y que yo he transmitido a todos ellos en esta noche, Dios mío. Seguimos orando, clamando y dándote gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que vas a hacer, Señor, y lo que ya has hecho. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis hermanos, muy contento de haber compartido esta palabra con ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Les amo en el amor del Señor con todo mi corazón. Deseo que Dios les continúe bendiciendo y adelante, adelante con Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.